Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes para contarles a partir de este momento y en la próxima hora los temas sobre los que vamos a profundizar en ese análisis de coyuntura con titulares. Tenemos el primero, Es Noticia Argentina. La justicia de la capital declara inconstitucional ese llamado gatillo fácil que impulsa el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri. La posibilidad de disparar sin más por parte de la fuerza pública genera amplia preocupación hasta en círculos cercanos al macrismo por considerar que la medida es el camino al fascismo. Y nos preguntamos cómo podría detenerse en el resto del país este llamado gatillo fácil. Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, Brasil. Les ofrecemos una radiografía profunda de cómo avanza el desmantelamiento del programa Más Médicos. Nuestros periodistas se fueron a ese Brasil profundo, en donde atendían los galenos cubanos para conocer cómo les impacta a la población esta ausencia del gobierno electo de Jair Bolsonaro. Vamos a analizarlo a través de sus historias. Y tercer tema que es noticia, Rusia. Abrimos comillas. Un determinado crecimiento, cerramos comillas, una frase que engloba el momento de las relaciones entre esta nación y Venezuela. La visita del presidente de la nación suramericana, Nicolás Maduro, así lo ratifica. Tenemos el análisis. En la noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, un juez de Buenos Aires declara inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad que permite a las fuerzas federales el uso desmedido de sus armas de reglamento. El nuevo protocolo, conocido como gatillo fácil, permite, entre otras situaciones, utilizar el arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención. Así, sin más ni más, se podría disparar. Como un reglamento inconstitucional, fue declarado la víspera el nuevo protocolo del Ejecutivo que deben seguir las fuerzas de seguridad federal del país. El pronunciamiento estuvo a cargo del juez de Buenos Aires, Roberto Gallardo, para dar respuesta a un recurso de amparo interpuesto por la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional. Según explica el juez, la norma constituye una reacción estatal espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad, que lejos de coayudar a la seguridad de los habitantes, los somete a riesgos adicionales. El fallo ordena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires abstenerse de incorporar la denominada resolución Bullrich como una pauta de las acciones policiales locales. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, lejos de acatar el fallo, cuestionó a través de un medio local la competencia del juez Gallardo para pronunciarse en una reglamentación de carácter federal. La resolución impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y puesta en vigencia el pasado lunes es conocida como la doctrina Chocobar. Con ello, se hace alusión al caso del asesinato del joven Pablo Kukoc, que en diciembre del año pasado robó a un turista en Buenos Aires y se dio a la fuga. Durante la persecución, el agente Luis Chocobar le disparó por la espalda, dándole muerte. Por el caso, Chocobar es procesado por el uso de manera irracional y desproporcionada de su arma de reglamento. Sin embargo, ha recibido el apoyo personal de la ministra Bullrich y del presidente Mauricio Macri. Tanto nosotros como la provincia de Buenos Aires vamos a ayudarlo en la defensa legal y consideramos que el juez, hemos tomado contacto para analizar los papeles, consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento. En primer lugar es importante que hable Chocobar. En segundo lugar decir que nosotros como gobierno hemos dado vuelta a lo que pasaba acá. Acá los victimarios parecían las víctimas y las víctimas los victimarios. En nuestro gobierno hemos revertido esto, tanto hacia el interior de las fuerzas como con la sociedad. La resolución Bullrich autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear armas de fuego en casi todas las situaciones cuando se comete un hecho delictivo, en defensa propia, para impedir la comisión de un delito, para proceder a la detención o para impedir la fuga. Asimismo, flexibiliza el supuesto requerido para considerar la existencia de un peligro inminente. Representantes de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional sostienen que la resolución contraría los principios jurídicos establecidos en el Código Penal del país
y a las normativas establecidas por Naciones Unidas en ese sentido. Si la decisión del juez Roberto Gallardo no es acatada, tanto la ciudad de Buenos Aires como el resto del país quedará sometido a la resolución de Bullrich, un instrumento jurídico que podría significar una licencia para matar. Les permitiría a las fuerzas de seguridad del Estado disparar primero y averiguar después. Disparar así, sin más ni más. Hay múltiples reacciones, incluso desde dentro de los círculos políticos macristas. De esto conversamos a esta hora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, muy buenas noches. De hecho, llama la atención que una figura muy polémica dentro del Congreso como la señora Carrió sale también a desestimar esa medida por considerar el camino hacia el fascismo, algo que evidentemente llama la atención. Así que quiero preguntarte acerca de ese panorama político que despierta por ahora en lo coyuntural la medida de este juez. Sí, Elisa Carrió, una de las referentes más importantes de la alianza que tiene el gobierno de Mauricio Macri, decía que esta determinación, este protocolo presentado por Patricia Bullrich, que de alguna forma está llevando hacia una estructura fascista. Por eso hay que planteárselo bien en dos ejes fundamentales, Tatiana, y saludamos también a la audiencia de Telesur. Por un lado, la cuestión política. ¿Por qué sale Elisa Carrió, una de las referentes que mayor votos o caudal de votos tuvo en las últimas elecciones legislativas, una de las referentes más importantes, contra Patricia Bullrich y contra el propio presidente Mauricio Macri, cuando en uno de los Twitter que ayer puso, decía que a pesar de la alianza y el respeto no va a acatar lo que diga el presidente Mauricio Macri porque tiene 25 años de lucha en esta coherencia. Y la trascendencia que tuvo la seguridad que le dio un espaldarazo importante a la ministra Patricia Bullrich, a tal punto que hoy una protesta que tenía que llegar hasta el centro de la Ciudad de Buenos Aires la cortaron prácticamente a la entrada de la capital de Argentina, en la zona de Constitución, para que no avancen, con una estructura de efectivo de seguridad que fue la misma en dimensión de lo que significó esos 22.000 hombres de las fuerzas que estuvieron aislando a la ciudad de Buenos Aires para poder proteger a los jefes de Estado que llegaban este último fin de semana aquí a Buenos Aires. Patricia Bullrich y Lilita Carrió son las dos candidatas a la vicepresidencia que de alguna forma tiene Mauricio Macri, o especulan ellas con que pueden ser las candidatas que acompañen a Mauricio Macri. Jaime Durán Barba, el operador, el gurú que tiene Mauricio Macri para las campañas electorales, el que le llegó de alguna forma con la estructura no solamente de la alianza con las corporaciones mediáticas, sino también todo ese manejo de la Big Data y de las redes a la presidencia de la Nación, sabe que en las encuestas le está dando el tema de la seguridad como uno de los ejes fundamentales de preocupación del pueblo argentino. 6 de cada 10 argentinos está preocupado por el tema de la inseguridad. Y ahí empieza la interna política, ahí empieza la especulación política. Esta situación del gatillo fácil, esta situación de la semejanza que ha tenido la Argentina con relación a la represión de los efectivos de seguridad, 30.000 desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, esta situación de disparar y matar a mansalva, como lo han hecho a lo largo de este tiempo por parte de efectivos de seguridad, ahora se blanquea y se legaliza. En el año 2017 hubo 258 casos de gatillo fácil, es decir, de muertes por parte de efectivos de seguridad ante la... Ahora, con esta licencia para matar que le da la ministra Patricia Bullrich y el gobierno Mauricio Macri, preocupa. El juez Roberto Gallardo es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 23 distritos más, cada provincia tiene su esquema y su estructura en la policía provincial. Es muy difícil que la provincia de Buenos Aires, la más grande, acepte esta propuesta o este protocolo que plantea la ministra Bullrich. Córdoba, otra de las provincias importantes, ya dijo que no, y la propia provincia de La Pampa tiene en sus protocolos y en su estructura educativa hacia los efectivos de seguridad no matar, no usar armas de fuego, sino todo lo contrario, y ya han ratificado que no van a aceptar y no van a acatar esta propuesta del gobierno nacional. Lo cierto es que ahora Lilita Carrió apostó a más y dijo que hay que debatirse en el Congreso de la Nación. Ella tiene una postura contraria a la que está planteando Patricia Bullrich, y eso sumaría todo el apoyo de lo que significan los legisladores de la oposición. Así que es una situación compleja, es un debate que recién comienza, va a haber mucho camino por recorrer en esta situación de la seguridad, porque el gobierno va a seguir seguramente arrastrando a partir de las encuestas y a partir justamente de lo que significan las elecciones presidenciales del año próximo, pero también hay una oposición que va a plantear sentido común, sensatez
y no darle esta herramienta tan peligrosa a la policía, que es en definitiva el que decide si mata o no y cómo justifica o no el uso de su arma de fuego. Así que hay un tema que preocupa mucho y que recién comienza aquí en la República Argentina. Primero matar y después averiguar, luego ir a la justicia, tomar la justicia por su propia mano, algo muy, muy preocupante. Y fíjate, como nos lo dices, lo vamos a plantear en el análisis, detrás de ello todo un asunto de carácter político nacional. Edgardo, gracias, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Para el análisis nos acompaña Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista, escritor, nos acompaña precisamente desde La Plata. Profesor Bernardo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Quiero preguntarle por unas muy recientes declaraciones del ministro de Justicia de Argentina que acompañan la postura de la ministra de Seguridad Bullrich después de que se conoce esta decisión de la justicia bonaerense. Él dice que esto se trata de mano justa y que no debe ser considerada violatoria de los derechos humanos. ¿Qué será lo que significa para el gobierno mano justa? Porque al fin y al cabo hablan los ministros como operadores de Cambiemos del gobierno macrista. Lamentablemente el gobierno de Cambiemos ha visto lo que pasó en Brasil, lo ha tomado como un ejemplo, ese discurso neofascista de Bolsonaro, y cree que puede replicar algunos aspectos de ese discurso en Argentina, tratando de conseguir votos e ir sumando electores para el año que viene, para las elecciones de 2019, ir posicionándose hacia esas elecciones, y ha endurecido su discurso demagógicamente y lo ha transformado en un discurso violento, un discurso que como bien señalaban ustedes en su informe, justifica lo que algunos denominan gatillo fácil y que no es ninguna otra cosa que el asesinato por manos de policías de sospechosos, porque recordemos que en Argentina rige o debería regir el Estado de Derecho porque vivimos en una democracia y todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, el gobierno de Cambiemos quiere eliminar esa lógica, quiere eliminar la presunción de inocencia y darle a la policía la potestad de disparar arbitrariamente ante cualquier persona que considere un sospechoso. Esto plantea un nuevo desencuentro, si se quiere, lo cual realmente llama la atención, aunque hemos visto algunos entre el gobierno de Cambiemos, entre el Ejecutivo y la justicia porteña, la justicia bonaerense. ¿Quién ganará en esta pugna mirando hacia atrás? ¿Qué cree usted? Esperemos que gane la cordura, esperemos que gane la democracia, esperemos que gane el derecho, porque realmente el gobierno va a insistir con esta política de mano dura, va a insistir con esta política violenta que supuestamente se basa en las encuestas y en los informes que Durán Barba le entrega ocasionalmente al gobierno, o periódicamente al gobierno, en el que señalan la preocupación respecto de la inseguridad como uno de los mayores temas, valga la redundancia, de preocupación de los argentinos. Bueno, ha crecido la inseguridad en Argentina porque ha crecido, entre otras cosas, la pobreza, porque se le ha dado mano libre a la policía que sin depurarla, sin combatir los nichos de corrupción que hay en la propia institución policial, que es responsable de usar a menores para delinquir, que sabemos que ha tenido responsabilidades en el tráfico de personas para la prostitución, que también ha tenido responsabilidades en el tráfico de drogas. Por solo dar un ejemplo, el año pasado desapareció de los archivos, no de los archivos, de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde tenían guardado una tonelada de droga, desapareció media tonelada y dijeron que se la habían comido los ratones. Esa es la respuesta que da el gobierno de Cambiemos ante la desaparición de media tonelada de droga que debía custodiar la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa policía a la que se le ha dado mano libre, a la que ahora se le quiere dar también las manos libres para poder disparar a mansalva, es la que reivindica el gobierno de Cambiemos, es la que sostiene el gobierno de Cambiemos, y esperemos que la lógica, la razón,
y la lucha política de diversos sectores, de toda la oposición, frene esta locura que puede ser muy riesgosa para toda la democracia argentina. De hecho, ¿qué podemos esperar a propósito de un debate, si es que realmente se da serio y nacional dentro del Congreso, que se encuentra la representación particularmente del Senado de todas las provincias del país? En algunas regiones dicen que esto no puede ser aplicado porque evidentemente es violatorio de los derechos humanos, en otras lo que hacen es silencio. Sí, es una ley, es un protocolo que es violatorio sin duda de los derechos humanos, que es violatorio de los convenios internacionales que ha firmado Argentina. Entonces es imposible, o debería ser imposible que este protocolo pase, a pesar de lo que planteó Carrió, que planteó que se lleve la discusión a diputados, que se lleve la discusión al Congreso. Realmente es algo que no habría ni que discutir, simplemente habría que anular de raíz, porque es un protocolo nefasto. No se puede discutir si está bien matar por la espalda o no está bien. Profesor si Bernardo, bien, pero déjeme preguntarle sí. algo. En caso tal de que se lleve al Congreso con Cambiemos y sus alianzas con mayorías, todo pasaría. ¿Sería al final aprobado? ¿O qué cree usted? ¿Algunos se le unirían a Carrió para tratar de marcar ese nivel de disidencia, por lo menos en esta causa? Es un gran riesgo porque la demagogia va a jugar un rol fundamental en el Congreso. Los sectores que se unieron a Cambiemos para aprobar el presupuesto nefasto que se aprobó recientemente también se podrían unir diciendo que se trata de un reclamo popular, de un reclamo ciudadano, cuando en realidad el Estado tiene que velar por el derecho, no por lo que votan la mayoría, en el sentido de si la mayoría dice que está bien matar injustificadamente a cualquier persona que parezca sospechosa, el Estado debe velar por el derecho y no debe aplicar eso. Pero con el gobierno de Cambiemos, con los medios de comunicación hegemónicos sosteniendo el discurso de la derecha, con esta corriente neofascista que se ha lanzado en la región, realmente es un riesgo muy grande que esto se apruebe y que vivamos en Argentina una violación más del Estado de Derecho. Y me queda una pregunta por hacerle, profesor Bernardo, desde el sector mismo de la fuerza pública, de las fuerzas militares, ¿quién impulsa esta medida? ¿Quién está detrás de ello? Tratando de entender si es que lo que quieren es armar más, comprar más armamento, si es que lo que quieren es comprárselo más a los Estados Unidos, como dijo el presidente Donald Trump, que a eso iba a la cumbre del G20 en particular en la Argentina, tratando de entender un poco más de dónde viene esta medida. Detrás de esta medida hay varios actores. Por un lado, como bien señalaba el corresponsal Edgardo Esteban, está la intención de la ministra Patricia Bullrich de transformarse en una candidata firme para acompañar al presidente Macri en las elecciones 2019, ser la pata dura de esa fórmula Macri-Bullrich, en la que Macri sería el candidato neoliberal y Bullrich le daría el rol de mano dura a esa candidatura. Está también la idea de hacer el negocio con las armas, obviamente de armarse con el equipamiento que da Estados Unidos, que da Israel también. Ahora el medio oficialista Clarín salió a decir que había una posibilidad de retroceder en el protocolo y en lugar de utilizar armas de fuego, utilizar pistolas Taser, que ya fue discutido en Argentina la utilización de esas pistolas que se las comprarían también a Estados Unidos y que fue rechazado en su momento porque son un arma de tortura declarada por los organismos internacionales de derechos humanos. Las Taser no son un arma de prevención, sino que son un arma de tortura y han causado muertes también en distintas partes del mundo, muertes horribles por ser electrocutados los sospechosos. Realmente este protocolo Bullrich, que lo único que enfoca es un fin electoral, también demuestra el fracaso de la política de Cambiemos en todo lo que tiene que ver con seguridad y contención social. 3 años de gobierno y lo único que se le ocurre es decir que ahora la policía va a poder disparar por la espalda. Profesor Bernardo, ese es el panorama. Cuando usted nos hablaba de los ejemplos en otras partes del mundo, inmediatamente recordamos a los Estados Unidos y de eso sí que hay experiencias. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Brasil, les ofrecemos una radiografía completa, profunda, de cómo avanza el desmantelamiento del programa Más Médicos. Nuestros periodistas se fueron a esa Brasil profunda, en donde atendían los galenos cubanos para conocer más de cómo les impacta esta ausencia de los médicos por decisión del gobierno electo del ultraderechista Jair Bolsonaro. Tenemos todo esto al volver aquí en Noticia. En Noticia Brasil, la decisión del presidente electo del ultraderechista Jair Bolsonaro de suspender el programa Más Médicos no solo representa un desprecio a las políticas de asistencia y cobertura médico-humanitaria internacional para las poblaciones más vulnerables, también la confirmación del desmantelamiento de conquistas sociales logradas por Lula y Dilma. ¿De qué manera impacta la ausencia de los galenos cubanos en las zonas más apartadas de Brasil? ¿Quién gana con el retiro de los colaboradores cubanos? Aquí revisamos algunos detalles. Desde sus inicios en agosto de 2013, el programa Más Médicos para Brasil ha tenido una labor fundamental en la asistencia sanitaria por parte de los médicos cubanos en las zonas pobres y apartadas de la República Federativa de Brasil. La iniciativa de la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tenía el noble propósito de asegurar la atención médica a la mayor cantidad de la población brasileña, en correspondencia con el principio de cobertura sanitaria universal, que promueve la Organización Mundial de la Salud y fundamentos solidarios y humanistas que durante 55 años han guiado la cooperación médica de Cuba en el mundo. En estos 5 años de trabajo, cerca de 20.000 colaboradores cubanos atendieron a 113.359.000 pacientes en más de 3.600 municipios, llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80% de todos los médicos participantes en el programa. Más de 700 municipios tuvieron un médico por primera vez en la historia de esta nación suramericana. Situación que cambió de manera radical tras la postura del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, al declarar de manera despectiva que no se pueden admitir esclavos cubanos, una clara referencia a los médicos de la isla caribeña que tendrán que marcharse tras el fin de la cooperación de Cuba en el programa Más Médicos, medida que ha sido respaldada abiertamente por el gobierno de Estados Unidos. En respuesta a estas amenazas, la República de Cuba decidió proteger a sus galenos y suspender el programa asistencial en cuestión, garantizándose de manera sistemática el retorno de estos a su patria. El retorno del neoliberalismo a Brasil con Temer y ahora con Bolsonaro ha traído consigo el desmantelamiento de las conquistas sociales de la década ganada de progresismo en Brasil, dando al traste con una política sanitaria humanista que deja vulnerable a un país que contaba con la labor de los médicos cubanos en lugares de pobreza extrema, en favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahía, así como en los 34 distritos especiales indígenas, sobre todo en la Amazonía. Vamos de inmediato con nuestros periodistas que han estado, como les decíamos, en titulares en esa Brasil profunda para conocer de cerca el impacto que ha tenido el programa Más Médicos y cómo ha sido esa despedida. En Sao Paulo está Nacho Lemos, en Brasilia, Danay Etallo. Hola Nacho, hola Danay. Nacho, comienzo contigo. ¿Hasta dónde te fuiste? ¿Con qué historias te encontraste? Saludos Tatiana, saludos también a la audiencia de Telesur. En los últimos días, tanto en Brasil como en Cuba, hubo conmoción por la historia de Arnaldo Cedeño, un médico cubano que actuaba en la aldea indígena Bona, una aldea ubicada a 2 horas de la ciudad de Marabá, en la Amazonia brasileña, muy adentro de la Amazonia, donde solo se llega a través de avioneta. Arnaldo Cedeño salió de esta aldea donde colaboraba a partir del programa Más Médicos y se enteró que ya no participaría del convenio entre Brasil y Cuba, ya que Cuba había cerrado el convenio con Brasil por las agresiones de Bolsonaro. Él no pudo despedirse de sus pacientes, hizo una nota en redes sociales
y causó mucha conmoción tanto en Brasil como en Cuba porque no pudo despedirse de los indígenas de la aldea Bona. Fuimos detrás de esa historia, fuimos hasta el Amazonas brasileño, nos encontramos con Arnaldo Cedeño, salimos con él para entender qué es lo que ocurre en el Amazonas brasileño qué es lo que ocurrirá cuando no haya más médicos, y es lo que está ocurriendo justamente en este momento con la salida de los médicos cubanos. En las aldeas indígenas se depende en un 90% exclusivamente de la acción de los médicos cubanos, y la mayoría de las aldeas, debo contarte que han conocido por primera vez un médico a partir de la participación de los galeanos de Cuba. Son regiones de muy difícil acceso, de muy peligroso acceso. Vale resaltar que justamente esta semana, hace 3 días, que se encuentra desaparecida una de las avionetas que transportaba a los médicos cubanos hacia estos puntos, estas aldeas de las regiones más inhóspitas del Amazonas brasileño. Hemos realizado un informe, Tatiana, me gustaría que veamos cómo fue el acceso, la primera llegada de Arnaldo Cedeño nuevamente hacia esa aldea junto a Telesur para despedirse de sus pacientes en la aldea indígena Bona. Estudios. Ante la salida de Cuba del programa Mais Médicos, el doctor Arnaldo Cedeño Núñez se despide de sus tareas en la región amazónica de Brasil. Su historia conmovió a medios brasileños y cubanos. Tras pasar 2 años y 4 meses asistiendo a la población indígena de la aldea Bona, Cedeño no pudo despedirse de sus pacientes, ya que se enteró sobre su retirada de Brasil cuando había salido del territorio indígena aislado que visitaba cada 15 días. Al salir ese día sin pensar que no iba a retornar, no me ligué con aquello de la despedida, de dar un abrazo. Primero porque ellos no estaban presentes, también no sabían que esa era mi última salida de ahí. Y eso me quedó muy como una tristeza aún que no supero. Porque también quedaron personas que necesitaban ser reevaluadas en la siguiente escala, cosa que infelizmente no va a acontecer. Su ausencia se hará sentir también entre técnicas de salud y enfermeras. Es una pérdida muy grande el viaje de él, irreparable. Yo espero que el presidente vuelva atrás. No sé si puedo hablar, que el presidente Bolsonaro vuelva atrás y que Cuba también vuelva atrás después que todos lleguen allá y se den cuenta cuánta falta los médicos harán para nosotros. Telesur pidió a los Apalá y Guayana autorización para visitar la aldea. Los indígenas querían su despedida con el médico. Ellos sintieron la falta del médico. Preguntaron por qué él no llegó a la aldea. Ellos creían que retornaría, pero en realidad será difícil para ellos acostumbrarse a la falta de médicos. No es responsable por las agresiones del nuevo presidente brasileño contra los cubanos, ni por la resolución del Ministerio de Salud de la isla para defender a sus médicos. Pero Arnaldo Cedeño tenía un compromiso con sus pacientes, por eso nos acompañó a la aldea Bona para pedir perdón y decir hasta siempre. Esa es la historia de Arnaldo Cedeño. Debo confesarte que cuando conversábamos con él en español se le escapaban algunas palabras en portugués y también conoce la lengua apalay, la lengua en la que hablan los indígenas de la aldea Bona. Son 2 años y 4 meses de acción de Arnaldo Cedeño y también debo decirte que será muy difícil reemplazar a Arnaldo Cedeño en la aldea Bona. Vimos las dificultades en carne propia que tienen los médicos para llegar hasta estos lugares y será muy difícil que algún otro médico acceda a este puesto, como ocurre ya en algunos municipios indígenas y también distritos especiales indígenas, que aún no hay candidatos para cumplir con la ocupación de las vacantes de los médicos cubanos. Arnaldo Cedeño Núñez llegó hacia la aldea y me gustaría que veamos la segunda parte de la nota que realizamos. La nota va. El doctor Arnaldo Cedeño Núñez no pudo despedirse de sus pacientes indígenas. Se enteró sobre la salida de Cuba del programa Mais Médicos a su regreso de la asistencia quincenal que realizaba en la aldea Bona, aislada en lo profundo de la Amazonia brasileña.
pero volvió por un abrazo con técnicos en salud, enfermeras y los pacientes que durante una ceremonia le leyeron una carta de despedida. Aunque Bona no tenga energía, no tenga internet, para mí no es necesario eso. Solo precisaba de ustedes y su confianza en mí y en mi trabajo para que yo pueda hacer lo que me gusta. Salud. Más que cualquier cosa, sepan que aunque esté muy lejos de aquí, siempre recordaré al pueblo Apalai, porque fue un pueblo muy especial, que siempre quedará en mi corazón. Gracias. Un abrazo a todos, éxitos y que Dios pueda colocar pronto un médico acá, como ustedes precisan, que pueda ayudarlos como yo quería continuar haciéndolo. Cedeño pronto parte a Cuba y debió interrumpir las despedidas para visitar a los pacientes que permanecieron sin médico durante su ausencia. Suceden muchas cosas acá y como ven hay mucha distancia, es muy difícil. Nós sabemos que esse programa que acabou o médico. La asistencia, ese programa que acabó, nos quitó el médico a todos. La comunidad se sorprendió con la salida de Arnaldo. A 25 días de asistir a un parto sin dificultades, el doctor Arnaldo se reencontró con el bebé en un estado de salud grave. Tras la salida del doctor cubano de la aldea, el recién nacido pasó 15 días sin seguimiento de un médico. Si no se sigue de cerca ese caso, puede constituir una desnutrición severa. Un acompañamiento que preferiblemente debería hacerse por un médico. Y en ese caso no van a tener esa oportunidad. Cerca del 90% de la población indígena dependía exclusivamente de la asistencia de los médicos cubanos. Las agresiones de Bolsonaro que acabaron con la asistencia coinciden con su intención de extinguir las tierras demarcadas, dos caras de la misma moneda, en un genocidio que no cesa desde hace 5 siglos. Señor Bolsonaro, usted siempre coloca al señor Bolsonaro le digo que siempre habla en primer lugar en nombre de Dios, que fue el creador de este universo, pero por otro lado tiene proyectos contra las poblaciones indígenas que también son hijos de Dios. Entonces, no podemos admitir eso. Quedaron atrás las noticias del doctor cubano que no pudo decirle adiós a sus pacientes indígenas. Los Apalai Guayana abrazaron al primer médico que pisó su territorio, y como no podía ser de otra manera, lo despidieron con el fermentado de mandioca brava conocido como cachirí, bebida que utilizaban sus héroes ancestrales. Ignacio Lemus, Pedro Viaba y Julia Nassif desde la aldea Bona en Marabá, para Telesur. Así es la historia del médico cubano Arnaldo Cedeño Núñez. Pudo reencontrarse, tuvimos el honor de dar vuelta a una historia que era una historia sin despedida con sus pacientes y gracias a Telesur tuvimos la chance de poder revertir esa noticia. Un punto importante y una sensación que nos quedó, Tatiana, es que será muy difícil cubrir ese puesto de el doctor Arnaldo, principalmente porque no depende en este caso de capital, no depende de cuánto dinero gane un médico para llegar a esta aldea. Se necesita cierto valor humanitario y una concepción humanitaria de la medicina integral, además, para poder llegar a esas comunidades y cumplir con esas tareas. Difícilmente algún médico brasileño lo logre, todos esperamos que tenga lugar el regreso de un médico a la aldea Bona. Pues ojalá que así sea, aunque parece por ahora tarea imposible. Tremenda historia. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Danay, voy contigo hasta Brasilia. Cuéntanos la historia que te encontraste en esta despedida de más médicos de Brasil. Sí, gracias Tatiana. Un saludo para ti y para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Hace un momento hablabas de quiénes ganan y quiénes pierden con esta salida de los médicos cubanos. Gana, por supuesto, la postura ideológica de Bolsonaro, que siempre está en la búsqueda de un enemigo. Puede ser el movimiento sin tierra, el movimiento sin techo, Venezuela o Cuba. Y pierde, por supuesto, más de 28 millones de habitantes en Brasil que quedarán sin asistencia médica en más de 8.300 comunidades donde había un médico cubano. Perderán
serán también las 700 comunidades que conocieron por primera vez la asistencia sanitaria gracias a los colaboradores de la isla. Brasil enfrenta otra realidad, Tatiana, es que tiene un congelamiento de la inversión pública por 20 años. Tampoco los médicos brasileños inscritos en esta nueva convocatoria del programa Más Médicos, que dicho sea de paso, fue una medida que celebró Bolsonaro, una medida del gobierno de Michel Temer, esta apertura nueva al programa Más Médicos, y que algunos dicen que ocurrirá como en el 2013, que los médicos brasileños corrieron a inscribirse, pero muy pocos permanecieron o llegaron efectivamente a las comunidades. Incluso datos del Ministerio de Salud Pública afirman que solo 738 habían ocupado sus puestos en las comunidades asignadas, lo que representa un 8.9% de los inscritos. Tatiana, otra realidad que enfrenta el país, además de la salida de los médicos cubanos, es la poca formación que tienen ellos en medicina general, en medicina familiar y comunitaria. Solo 2% de los médicos brasileños, 6.000 de ellos, tienen esta especialidad incorporada, y los expertos vaticinan una crisis sanitaria por eso mismo, porque será casi imposible llenar las 8.300 vacantes que dejan los médicos cubanos en este país. Las entrevistas que hemos realizado aquí a diputados, parlamentarios, todos ellos responsabilizan a Bolsonaro por sus declaraciones ofensivas contra los médicos cubanos que defendieron su dignidad y que merecen la valorización de un trabajo que realizaron aquí en Brasil. Encontramos varias historias en la periferia brasileña, en esas comunidades pobres que no habían tenido un médico, o que el médico brasileño había estado solo una vez a la semana cobrando un salario incluso de una semana, y queremos presentarte a ti y a los televidentes de Telesur la historia de la doctora Lady Rosales, que debe regresar próximamente a Cuba. Ella es originaria de Camagüey, vive en La Habana, y queremos contar la historia de ella y de sus pacientes, de esos pacientes que ahora quedarán sin médico y que agradecieron a Dios la permanencia de ella, una doctora cubana, en esa comunidad de la periferia brasileña. Brasil es el tercer destino de la doctora cubana Lady Rosales. Como parte del contingente, Henry Riff laboró también en Pakistán y Angola. La similitud entre estas misiones internacionalistas es la ayuda a comunidades pobres necesitadas de asistencia sanitaria. No están acostumbrados a este tipo de asistencia médica, que agradecen, que te estimulan, que salen de la consulta y te bendicen. Dios bendice a la doctora. Gracias, Cuba, por darnos una doctora. Tengo el antecedente que en esta unidad había también una doctora cubana. Por tanto, cuando yo llego, ellos fue rápido, se expandió en toda la comunidad. Ya tenemos médicos, y es cubana también. El cooperante de la isla aprendió a lidiar con otro idioma, cultura y enfermedades. Brasil es un país extenso, sin escenario de salud común, por lo cual el médico cubano debió adaptarse a contextos totalmente cambiantes. A mi llegada aquí a mi comunidad, donde radica la Unidad Básica de Salud, encontré muchos pacientes portadores de enfermedades crónicas, descompensados todos, sin seguimiento, sin tratamiento. Fue un reto realmente lograr evaluar todos esos pacientes en la primera etapa en que comencé a trabajar. Hoy tengo la satisfacción de que todos esos pacientes se encuentran compensados de su hipertensión, de la diabetes, y me hubiese gustado continuar el tratamiento de ellos, porque realmente lo necesitan. Según la Organización Panamericana de la Salud, los lugares donde trabajaron los colaboradores de la nación caribeña fueron ofrecidos primeramente a los médicos brasileños, quienes no los aceptaron debido a su alejamiento de la civilización y a la falta de condiciones básicas para vivir cómodamente. La experiencia ha sido satisfactoria. Es una profesional excelente, bien calificada, muy atenta y puntual. Esa doctora es maravillosa, le va a hacer mucha falta a la gente porque los médicos brasileños aquí están en falta. Ellos se encargan realmente de la salud pública. Con su salida tendremos una pérdida muy grande porque el trabajo de ellos es excelente. Hacen visitas domiciliarias, atienden aquí, son muy humanos, atienden a las personas con mucho cariño, con mucho amor.
De los 3.600 municipios con presencia de colaboradores cubanos, más de 700 tuvieron un médico por primera vez en su historia. Danay Galetti Hernández, Telesur, Brasilia. Sí, Tatiana, una de las cosas que resaltaban precisamente los entrevistados es que los médicos cubanos tenían al menos 10 años de experiencia, eran especialistas en medicina general integral, equiparado a la medicina comunitaria y familiar de aquí de Brasil. Ese trato cariñoso, esa experiencia de 10 años, más incluso de 2 especialidades, y temen precisamente en el contexto de esta crisis sanitaria que asuman las vacantes dejadas por ellos estudiantes o egresados recientemente, lo que aumentaría el número de hospitalizaciones, la remitencia a especialistas y se agravaría la situación sanitaria. Debo decirte que antes incluso de la salida de los médicos cubanos ya existían 2.000 vacantes dentro del programa Más Médicos, a las que se suman precisamente estas que dejarán los médicos cubanos a su retorno definitivo a su país. Tatiana, esta es toda la información que tengo hasta el momento. Te deseo una excelente noche y te devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias también para ti, Danay. Y ahora desde Brasilia nos vamos hasta la ciudad de Prado, en el estado de Bahía. Allí está un periodista de Telesur, se trasladó hasta este lugar, André Vieira. Hola, André, cuéntanos la historia de esta despedida del programa Más Médicos de esta zona de Brasil. Sí, Tatiana, saludos a ti, también a la audiencia aquí de Es Noticia. Nosotros seguimos haciendo este recorrido para contar las historias de los médicos cubanos, por donde pasaron los médicos cubanos. Ahora nosotros estamos desde Bahía, desde el distrito de Cumuruxatiba, territorio de los indígenas Pataxós, aquí en el extremo sur del estado de Bahía, donde los médicos cubanos ya se fueron. En los próximos días seguramente nosotros estaremos presentando ese material que nosotros hemos grabado por aquí. Pero antes de llegar hasta ese distrito indígena, aquí nosotros también hemos pasado por diferentes puntos donde los médicos cubanos haciendo sus despedidas de este pueblo que lo han recibido con mucho cariño y donde los médicos cubanos han practicado la medicina aprendida en la isla revolucionaria de Fidel Castro, de Che Guevara. En el día de hoy, Tatiana, nosotros elegimos la nota de la médica cubana Liraima Contreras, que viene desde Pinar del Río, ahí en Cuba, ya está en Cuba, y que ella ha hecho un trabajo muy bello en un pequeño distrito llamado Agua Limpa, que está en una ciudad aquí muy cerca de donde nosotros nos comunicamos ahora, una población de 900 personas donde ningún médico ha hecho un trabajo permanente en ese lugar. Una historia emocionante de su despedida también, del trabajo que esta médica ha realizado ahí en ese lugar. Nosotros vamos a presentar esta nota que ya ha rodado aquí en ese seriado que nosotros hemos preparado sobre los médicos cubanos aquí desde el gigante sudamericano. Veamos. De los 60 kilómetros desde el centro de la ciudad de Jucuruçu, cerca de 8 son de carretera de tierra. Ahí está el distrito de Agua Limpa, una pequeña villa que nunca tuvo un médico permanente hasta la llegada de los profesionales cubanos. Liraima Contreras es la tercera médica de la isla caribeña que vive aquí. El pequeño João Guilherme, de un mes de vida, no esperó para llegar hasta el hospital y vino al mundo gracias al trabajo de la doctora cubana. Aquí mismo, en este poblado de casi 900 personas. El atendimiento es excelente de todos ellos y yo pienso que es un absurdo que la hayan sacado. Les hicieron un homenaje para ella y no fui. Incluso lloré dentro de casa porque no podía ir, estaba de reposo. Los habitantes de Agua Limpa están indignados con la salida de Liraima, quien junto a otros 8.300 médicos cubanos están retornando a su país luego de las declaraciones de Jair Bolsonaro cuestionando la dignidad y la profesionalidad de estos médicos. Elsa da Silva, nacida y criada en ese distrito, al despedirse de su doctora y ahora amiga, recuerda cómo era antes de la llegada de los cubanos. A veces venía un médico durante la semana y atendía a las personas, pero no era algo permanente. Era una vez a la semana y no era igual a ellos que están aquí permanentemente de lunes a viernes y a veces el final de semana también.
Además de Brasil, la Cuba revolucionaria de Fidel Castro y Che Guevara ha cumplido 600.000 misiones internacionales en 164 naciones, un esfuerzo de la isla caribeña reconocido aquí en la ciudad que tiene un bajo índice de desarrollo humano. Tenemos una carencia de médicos en Brasil. Tenemos una carencia de médicos en Brasil y principalmente para lugares distantes como Agua Limpia, y Cuba fue importante para nosotros porque nos dio la opción de tener más médicos en esas poblaciones donde no existen tantas posibilidades. Con más facilidad. Con la salida de los profesionales cubanos de Brasil, unidades de salud como esta quedarán sin médicos y la población se pregunta qué pasará con la asistencia y cuáles son los profesionales que estarán aquí acompañando a esas personas. Para la médica Liraima, que salió por primera vez de Cuba para venirse a trabajar aquí, es preocupante lo que pasará de ahora en adelante. Ellos me preguntan, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Y esa misma pregunta nosotros nos hacemos, ¿qué va a ser de ustedes? Cubanos y brasileños, en 5 años del programa Más Médicos, trascendieron la relación profesional y paciente. Porque nosotros aquí hicimos hermanos, hicimos sobrinos, hicimos hijos, hicimos madres, padres, hermanos, hicimos una familia en general. Y es eso lo que nos duele hoy, dejar todas estas personas por atrás sin saber si mañana nosotros las volveremos a poder ver. Y nada, eso. Cuando se vaya a Liraima, la pequeña Agua Limpia recordará a los 3 cubanos que han vivido aquí, no solamente como médicos, pero también como hijos de este pequeño distrito ubicado en el extremo sur del noroeste brasileño. Desde la ciudad de Jucuruçu, en Bahía, André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. Se acaba el programa Más Médicos por la decisión de un presidente que aún no entra en funciones, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sin embargo, las historias continúan, la conexión que va mucho más allá de la relación paciente-médico han quedado allí plasmadas a través de las historias de nuestros corresponsales, a quienes agradecemos de nuevo. Y miren ustedes, queremos irnos a la pausa con un video que nos envía nuestra enviada especial hasta Pernambuco, Madeleine García, una despedida también de un médico cubano. En Noticias Rusia revisamos cómo finaliza el encuentro estratégico entre el presidente de esta nación, el anfitrión Vladimir Putin, y su invitado en esta visita que hace a la nación el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí está. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó a Moscú para reunirse con su par ruso Vladimir Putin. Su objetivo, firmar importantes convenios de cooperación en materia de defensa, finanzas, petróleo, comercio y otras áreas de interés bilateral que permitan el avance frente a los bloqueos impuestos por parte de los Estados Unidos. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. Y eso ha significado un proceso de aprendizaje. Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá. Y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. Tras la visita, Vladimir Putin manifestó su compromiso y apoyo frente a la difícil situación que atraviesa la nación latinoamericana en la actualidad, debido a las presiones de Washington y sus aliados. Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada.
поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Apoyamos sus esfuerzos para conseguir entendimiento mutuo en su sociedad. И все ваши действия направлены на урегулирование отношений с оппозицией. Estoy muy contento de estar aquí. Мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы. Así como intentos de cambiar la situación por el uso de fuerza. Las relaciones entre Rusia y Venezuela se han fortalecido desde el triunfo de la Revolución Bolivariana tras la primera visita del presidente Hugo Chávez Frías en 2001. En materia energética se estrecharon lazos desde 2005 con la firma de un memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de crudo entre la petrolera rusa Gazprom y la estatal venezolana PDVSA. Durante el periodo 2006-2008 se creó el programa de cooperación cultural e intercambios entre la Agencia Federal para la Cultura y Cinematografía de la Federación de Rusia y el Ministerio de Cultura de Venezuela. Con el fin de diversificar las relaciones económico-comerciales, en 2007 fue creado el Consejo de Empresarios Rusia-Venezuela. En 2008 se realizaron maniobras en el Mar Caribe en el contexto de la cooperación militar entre la Armada rusa y la venezolana. Para 2010 se firmaron 31 acuerdos en la 7ª reunión intergubernamental de alto nivel ruso-venezolana realizada en Caracas. Para 2017, la petrolera rusa Rosneft se suscribió al proyecto Mariscal Sucre en la península de Paria y firmó convenios en materia de medicina, turismo, agricultura y minería. Acuerdos que alcanzan un total de 260 convenios de cooperación. Sus vínculos se han mantenido durante 17 años sobre una relación diplomática sustentada en una visión común que apunta a un sistema político multipolar y con respecto a la soberanía de los países. Ambos presidentes se alían para lanzar un programa económico completo e integral que cumpla plenamente con las relaciones económicas entre Rusia y Venezuela y que evidencia la importancia de un mundo pluripolar basado en el respeto y soberanía de los pueblos. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Félix Roque. Él es analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado constitucionalista. Félix, un placer. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por acompañarnos. Seguro, gracias. Este encuentro se da después de un año de que ya el presidente Maduro había visitado en otra cumbre de altas características a la Federación Rusa. Y en todo este año lo que hemos visto, situaciones similares que salen desde Estados Unidos hacia Rusia y Venezuela, en términos de sanciones, en términos de bloqueos económicos. Quiero comenzar por allí. ¿Se unen estas naciones y Estados Unidos, diríamos, que cómo asumiría este encuentro? Bien, yo creo que este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Vladimir Putin es histórico por muchísimas razones, ¿no? Y esto no es de nueva data. Las relaciones entre Venezuela y Rusia se incrementaron muchísimo desde el año 2000, cuando el presidente Chávez se reunió por primera vez con Putin en la conferencia de la ONU en Nueva York, en la 55 conferencia. Y digo que es histórico porque la andanada de amenazas injerencistas contra nuestro país por parte del Imperio Norteamericano pareciera ser que es un maremándum de nunca acabarse. El de que Venezuela haya salido, como en efecto lo ha hecho, a buscar alianzas estratégicas importantes para romper con ese cerco que le ha tendido el Imperio Norteamericano y sus aliados, es nada más y nada menos que el derecho legítimo que tiene este país a existir como nación digna, soberana, independiente y autónoma. Y mejor que lo haga con potencias emergentes, con potencias mundiales como lo es Rusia, como lo es China y otras naciones importantes que pueden en el área económica, en el área militar, en el área financiera, en el área alimenticia, ayudarnos y mucho. Y de esa manera nuestro país, por supuesto, asentarse en el concurso de las naciones como lo que es, un país libre y soberano. Eso es muy importante, de hecho es parte de la conversación que han sostenido ambos presidentes y has planteado un tema, además de lo financiero, lo económico, lo petrolero, el arco minero, la alianza militar. ¿Cómo entenderla? El presidente Chávez firmó en el año 2002 con el presidente Putin un acuerdo técnico de cooperación técnico-militar muy importante. A través de ese acuerdo, Venezuela
Venezuela ha recibido importantes ayudas por parte de Rusia, como los famosos aviones en Sukhoi, como los famosos radares y sistemas antimisilísticos aéreos, y una propuesta de establecimiento en el país de una planta fabricadora de los famosos rifles Kalashnikov, que entiendo está en proceso, está en desarrollo, y que hoy nuestro ejército y nuestra milicia bolivariana viene utilizando y viene empleando. Y esto es importante. Hace poco conversábamos inclusive que ante las 800 bases militares que tienen los Estados Unidos en todo el planeta, y las que están, muchas de ellas en América Latina y otras tantas que rodean a Venezuela. Así es, en Colombia tiene 7, en Aruba y Curazao tiene 2 importantísimas también. En Puerto Rico acaban de instalar una base importante con ciertas pretensiones de cara al 10 de enero, que ya lo hemos venido denunciando en algunas intervenciones que hemos hecho y en algunos artículos que hemos escrito sobre el particular. Por tanto, ese acuerdo seguramente cuando concluyan las conversaciones entre Maduro y Putin se anunciará al respecto algún contenido relacionado con esto, pero no hay duda que una alianza militar con este país es muy importante y vital para Venezuela. Incluso se ha especulado mucho sobre una posibilidad de una base militar rusa en el país. Eso no se ha concretado, eso no se ha vislumbrado. Y es una de los argumentos que tiene Donald Trump y su equipo, sobre todo su asesor de seguridad, para decir que Venezuela es una amenaza. Pero eso parecería de hecho matrices de opinión desde la misma, de la derecha y la extrema derecha, que intentan imponerse para desvirtuar las alianzas estratégicas en el mundo. Porque también cosas que son totalmente alejadas de la realidad dicen sobre la relación de Venezuela con Turquía. Sí, mire, si usted revisa los cerca de 40 acuerdos que el presidente Chávez firmó con Rusia en el año 2000. Chávez estuvo 7 veces en Rusia, incluso en diversas oportunidades. Van de lo cultural a lo deportivo, a lo alimenticio, a lo agroalimentario, incluso una planta procesadora de vacunas y de medicamentos para nuestro país y una planta ensambladora de vehículos rusos. Es decir, que el presidente Chávez y el presidente Maduro pusieron como papel importante en esta relación con este gigante ruso diversas áreas de cooperación y de solidaridad basado en los principios de no intervención, de no injerencia, de respeto mutuo, de la complementariedad. De la complementariedad y de la solución pacífica. Le da que pasa la página a los tratados de libre comercio cuando se habla de la complementariedad. Y allí quiero preguntar, ¿cómo entender ahora desde la perspectiva rusa qué significa esa relación con Venezuela dentro de esta América Latina, de este momento? Sí, hoy salieron 2 artículos interesantes en el portal Sputnik que un poco permiten entender esto. Por un lado, la fuerte presencia económica rusa en América Latina, la cual no se ha detenido, al revés, se ha incrementado mucho, y parece que esto en alguna medida molesta a el complejo militar industrial financiero norteamericano. Y lo otro que dijo el presidente Putin esta tarde incluso es que no aceptará ningún cambio por la fuerza ni la violencia en el país que afecte al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Todo dentro del marco democrático es posible, más por vía de la violencia no. Yo creo que esta declaración que hace el presidente Putin esta tarde, que está bien calientica, bien reciente, significa mucho para entender esto de la complementariedad y de cómo nos ve a nosotros Rusia. Ya lo ha dicho el canciller Sergei Lavrov. Somos un país hermano, somos un país estratégicamente aliados. En América Latina jugamos un papel importante desde todo punto de vista. Las inversiones rusas en Venezuela, en la faja petrolífera del Orinoco, son importantes a través de la empresa Gazprom Bank y otras empresas importantes como Ester que están invirtiendo en el país y lo van a seguir haciendo. Ahora el desarrollo del llamado arco minero, en donde hay minas auríferas importantes, va a contar con la participación financiera y tecnológica rusa. Eso para Venezuela es que está ampliando y está abriendo caminos hacia atraer inversiones frescas para el país, es fundamental y es estratégicamente bien. Y para Rusia, el mayor presencia en América Latina. Claro, así es. Muchísimas gracias, Félix, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Recuerden, en nuestro horario permanentemente, de lunes a viernes, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.